Buenas tardes, Día Político por TSI, dos abogados, expertos en temas jurídicos, los invitados esta tarde aquí en el Día Político para hablar de varios temas. Saludo al abogado doctor Pérez, ¿cómo está? Gracias, licenciado, por la oportunidad de estar en este tan bonito y visto programa, igual a su panelista, al abogado, colega, y estamos aquí para poner al tanto de su audiencia de los acontecimientos políticos. Abogado Jaime Rodríguez, ¿cómo está? Gracias, licenciado. Un placer estar aquí en su programa, aquí con el compañero, el abogado Pérez. Y bueno, tratando de dar luces de acuerdo a nuestra óptica de lo que es los temas políticos que se han alargado tanto. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que diga el fiscal Joel Zelaya que está listo para un juicio político? Yo creo que es una respuesta que él da, obviamente por no quedarse callado, pero a nadie le puede restar importancia, nadie puede decir que no le importa el hecho de ser sometido a un procedimiento mediante el cual es destituido de su cargo. Y el problema está que es una posición que no solo la comparte el sector de diputados del Partido Nacional, el Partido Liberal también. Yo he escuchado diputados ya electos que han dicho claramente que la posición del fiscal general se debe analizar y que el juicio político en contra de él debe de proceder. Así que es una posición de miembros de las dos bancadas de oposición fuertes que no ocupan en total de los votos que serían de libre, porque entre ambos andan arriba de los 90 votos. Entonces, para usted, el hecho de que haya dicho él que se someterá o que está listo para un juicio político, consecuentemente a esto, ¿vienen acciones judiciales? Mire, inmediatamente. Recordemos que un juicio político no es la literalidad de la palabra, es una presencia de él en el Congreso Nacional, donde se le va a abordar, a preguntar del porqué de su accionar. Él tratará o dará su versión, tendrá su derecho de defensa de expresar el porqué de su accionar, y obviamente difícilmente va a encontrar una tesis que sea creíble, ya que la posición parcializada ha sido evidente. Y eso obviamente le va a pasar factura. Y eso obviamente es un primer paso. Después habrá que ver si un nuevo fiscal analiza posibles denuncias que hayan en contra de él, y eso es a eso sí hay que preocuparse. Ya los requerimientos fiscales es otro tema muy diferente de lo que es un juicio político. Y para usted, don Héctor, ¿cuál es el futuro más cercano que tiene don Joel Zelaya? No, estamos claros que la verdad que hay mucho inconformismo ante el pueblo hondureño por su actuar, que no ha actuado como un fiscal general, ha actuado como un activista del partido de gobierno y ha abusado de su autoridad en donde ha emitido requerimientos sin su fundamento debido. Yo me acuerdo cuando Marlon Ochoa se paraba en la puerta del Ministerio Público con una USB, y ya con eso prácticamente era un requerimiento. Entonces hay mucho inconformismo, licenciado, y esa postura que dice el que no le tiene miedo a un juicio político, eso es una postura del diente al labio. Ningún funcionario quiere ser requerido, quiere ser investigado, más bien el funcionario quiere salir con las manos limpias, con prestigio, más bien él va a salir desprestigiado. Lo que yo creo, licenciado, es que cuando ya vea él el inicio de un juicio político, él va a presentar la renuncia como fiscal para poderse librar de cualquier tipo de investigación. Es lo que va a hacer, es lo que va a hacer. Cuando ya vea que en el Congreso está aprobado el juicio político, va a decir, renuncio al resto de mi periodo, yo me voy para mi pueblo allá, para donde era regidor él, donde era regidor de ella. Entonces, para evitar, porque mire, nosotros como abogados sabemos, él dice, el abogado tiene razón, juicio político no es un requerimiento, pero el hecho es que el juicio político le da la vía libre para que vengan las investigaciones penales. Entonces, él va a decir, mejor renuncio a mi periodo y no me investiguen y yo me aparto. Pero la consecución penal puede venir después. Okay, pero yo le voy a decir, aquí yo meto el punto... Bueno, si es que hay algún delito. No, pero yo pongo el punto político, las negociaciones. Mire, si el fiscal general con que ponga su renuncia ya sería una gran ayuda para el país y al Estado. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Él va a preferir renunciar y bajo la negociación no me investiguen su requerimiento, archiven esos casos que yo he imputado y yo me voy tranquilamente y me aparto de la vida política. Ahora, bueno, en la historia política del país nunca se había visto la insistencia tanto de un fiscal del Ministerio Público en meterse y en inmiscuirse en los intereses políticos en una institución llamada Consejo Nacional Electoral, o en aquel tiempo Tribunal Supremo Electoral o Tribunal Nacional de Elecciones. En este panorama, en este contexto,
¿Perdió la visión el actual fiscal? Mire, ve, lastimosamente, Joel Zelaya, un profesional joven, yo lo he tratado, o lo traté antes de ser nombrado en el cargo, le recomendé que tuviese mucha prudencia en ese cargo, que era un cargo bastante delicado. Mire, yo creo que la juventud relativa que él ha tenido le ha pasado factura, ya que para ese tipo de cargos deben de ser personas con experiencia, ya con una cantidad de años que le respalden. Lastimosamente, Joel, la experiencia en materia procesal penal es muy poca, es reducida, pero eso tampoco es problema, porque para ello usted o cualquier persona se puede rodear o asistir de asesores que le vayan dictando el norte. Pero cometió una serie considerable de hierros, pero le voy a mencionar dos, que creo que la población hondureña lo tiene bien claro y tal vez se ha ido olvidando. Cometió un graso error de entrada, que fue convocar a una cadena para juzgar públicamente, según él, a un candidato presidencial en aquel entonces. Nunca en la historia de Honduras, y creo que en los países civilizados se ha visto que un fiscal general prácticamente utilice todos los canales de televisión y radio para hacer ver que, según su óptica, una persona era culpable. Graso error. Nunca se había visto. ¿Cuál fue otro grave error? Producto también de su falta de experiencia en materia procesal penal. Recientemente, ya no fue cadena nacional, pero sí fue una conferencia de prensa en donde aparece él con una serie de audios que él dice que es una prueba contundente, confiable. Y esos audios circularon por todas las redes. ¿Cuál es el problema? Mire, con el paso de los años uno va aprendiendo y va teniendo experiencia que le permite a uno aseverar algunos extremos, como cuáles. En Honduras no hay laboratorios especializados que le puedan decir a usted que este audio que es sometido ante el público en general es confiable. No hay. Para ello se necesitan profesionales y sobre todo herramientas tecnológicas, los famosos software, que esos son caros. Eso no lo va a encontrar usted en Comercial El Millón ni en... Son programas serios, caros, millonarios. Y por ello inclusive vino unos personajes colombianos, porque en Colombia sí cuentan con esos laboratorios. Pero decir, él personalmente, teniendo una gran cantidad de relacionadores públicos, de que estaba seguro de que eran confiables, se vio muy mal. Craso error. ¿Por qué? Entre otras cosas, quiero terminar esta parte. El Ministerio Público, la ley establece que debe de haber secretividad en las investigaciones. Si efectivamente fuera cierto, ¿cómo va a andar él publicando las pruebas que supuestamente después va a presentar ante las autoridades judiciales para demostrar la responsabilidad de una persona? No puede, no debe él andar publicando investigaciones que, de acuerdo a la ley, son secretas. Entonces, ahí se vio evidentemente un tema político, no jurídico. Bueno, entonces el fiscal ha sido más... sus acciones han sido más políticas entonces que en base al proceso judicial, en base al procedimiento que corresponde al estamento jurídico para perseguir un delito. Completamente de acuerdo. Y comparto con el abogado Jaime, que dice que él no tiene la experiencia. Es que esos cargos llega gente que no tiene experiencia con los tontos útiles. Con las personas que por capacidad nunca estuvieran en esos cargos. Joel Zelaya por capacidad nunca estuviera en ese cargo. Lo pusieron ahí porque sabía que iba a seguir los lineamientos políticos y lo iban a utilizar. Mire, cuando llega, por ejemplo, esa prueba de esa USB, esos audios, el fiscal inmediatamente, de haberlo hecho público, tuvo que haber mandado a hacer un peritaje o una verificación. Porque él no puede atreverse a dar fe de un medio probatorio cuando no lo ha sido verificado o confirmado. O sea, es ridículo. Y incluso, como dije el abogado, nunca se muestran todas las pruebas con que se va a atacar al imputado, sino que tiene que esperar, ¿verdad? Como un as debajo de la manga. El hecho es que estamos de acuerdo que él no actuó como un fiscal o como un funcionario del Ministerio Público, actuó más politizadamente. Y es por eso hoy en día que él está quedando desprestigiado
y está viendo como un activista más del Partido Libre. Y no solo eso, licenciado, por los requerimientos, por las acusaciones al líder de oposición. Él nunca le ha dado respuesta al ciudadano de a pie. Nosotros como abogados sabemos cuánta gente ha ido a poner la denuncia y que lo están amenazando a muerte y no le han dado seguimiento. ¿Cuántos casos hay engavetados en el ministerio? O sea, no solo es porque ha perseguido a la oposición, es que también no le ha sido respuesta al ciudadano de a pie, que también merece seguridad. También merece que le investiguen la denuncia que ha interpuesto. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Pero por qué Joel Zelaya fue nombrado en una comisión permanente? Sí, temporalmente. Sí, desde su génesis, Pero, el problema. sí, pero lo que pasa es que después las bancadas de oposición le dieron el respaldo. Lo convalidaron, Partido Nacional, convalidaron un Partido accionar Liberal, incorrecto. correcto, convalidaron un hecho de una comisión permanente, que bueno, ahí está el fiscal operando, Bueno, ahí está el fiscal Joel Zelaya al frente del Ministerio La Público. clase política al final ha ahí donde venido a voy, recibir ahí donde voy. el pago de sus errores. Ahí donde voy. El error que cometen políticamente la oposición en ese momento, hoy están sufriendo las consecuencias. Entonces, que no digan que no es culpa también de ellos. ¿Sabe qué pasa también, Matute? Si ustedes recuerdan, el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue un proceso largo, supuestamente se analizaba la hoja de vida, los libros publicados, los trabajos, en fin, todo. Pero las mejores notas, o de hecho la mejor nota, cuando hubo ese proceso de elección para magistrados, no quedó. Sí, no Eso quedó. es cuando estamos hablando para magistrados. No quiero demeritar los que están actualmente, pero la mejor nota no quedó. Ahora vámonos al proceso de elección para nombrar al fiscal general y al fiscal general adjunto. Tampoco se respetó. ¿Cuál es el problema con que nos vamos a encontrar ahora? Cuando toque otro nuevo proceso eleccionario para cargos como estos que acabo de mencionar, ¿qué profesional del derecho va a querer participar si definitivamente quedó evidenciado que el sacar las mejores notas, el que tener la mejor hoja de vida... No importa. O sea, Aquí lo que va a ver es el padrino político. sí, lastimosamente, y no lo digo yo, y yo creo que ustedes no me dejan mentir, eso quedó evidenciado, y ahí están todas las pruebas. Mire, Héctor, el actual procurador general de la República, No, por por Sin ejemplo. favor. requisitos, sin cumplir con No, los y además requisitos. se ha dedicado más a criticar, a hacer activismo político, a ser vocero del partido que representa Libertad y Refundación, a utilizar las redes para desacreditar. A eso se ha dedicado este señor procurador general de la República. Se les ha olvidado que es el abogado del Estado. Es que Ramón... Entonces, ahí donde voy, permítame. Sí, dele. Que el compadrazgo político, el padrinaje político, es lo que nos tiene así en algunas instituciones. Le doy un minuto porque me tengo que ir a la Ok, pausa. y ese padrino político, ¿a quién escoge? Una gente sin capacidad, que no tenga la libertad, autonomía para poder decidir. Por eso es que ponen gente que no estuviera, que en ese cargo no tiene la capacidad para estar. Ponen una gente, a una persona con capacidad y honestidad, no les va a seguir el juego y no se va a alinear a esos intereses de persecución política que han tenido con los líderes de oposición. Me voy a la pausa. Otro tema importante. Para usted, como lo ha dicho el señor Denis Gómez, es magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, ¿ha colapsado el sistema electoral en Honduras? Lo analizamos el tema después de la pausa. La pregunta aquí en Día Político: ¿colapsó el sistema electoral en Honduras en estas últimas elecciones del 30 de noviembre? Y ahora, ¿cuál debe ser el compromiso que deben de asumir los partidos políticos para mejorar esto? Aguado. Creo que ha quedado evidenciado que este proceso eleccionario, y ojo, todos ya solo nos acordamos del general, pero el primario también fue un desastre. También. Obviamente, la memoria a veces se nos va volviendo más corta y olvidamos que el proceso eleccionario interno fue un desastre. Obviamente no se compara con este último proceso, en donde lastimosamente hubo retardo, porque no podemos hablar de fraude, esa es una palabra ya inventada por Libre, en su afán de querer perpetuarse en el poder. Instituciones serias, internacionales, OEA, la Unión Europea, en sus comentarios han sido categóricos. Proceso eleccionario correcto, lastimosamente con demoras, pero demoras que en buena parte obedecen, entre otros, al hecho de que esa institución, que debe de ser eminentemente técnica, es eminentemente política. Hay 3 representantes de 3 partidos, en todos los departamentos, vaya el de tecnología o computación, como le quiera llamar,
hay un técnico de Libre, otro del Partido Liberal y otro del Partido Nacional. O sea, debería estar gente capaz, experta, con experiencia, objetiva, pero ahí cada quien va a defender su tesis. Y cuidadito, Matute, si no defendes al partido. Y a él le dice lo mismo y a mí lo mismo. No puede seguir siendo eso. Debe de ser personas neutrales, objetivas, técnicas, profesionales, que no estén supeditados a influencias u órdenes de los caciques de cada uno de los partidos. Pero para traerle seguridad al sistema electoral del país en las próximas contiendas primarias y internas, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, ya el Partido Liberal ha sido abanderado en donde ha pedido la segunda vuelta que se incorpore en la nueva. Es que yo creo que reformas no tanto, una nueva ley electoral, porque estamos enmendando en tuertos donde ya la ley ya de por sí ya está desprestigiada, pues. Ya se demostró que hoy en día ocupamos una nueva ley electoral, la segunda vuelta, en primer lugar. Segundo lugar, como dice el abogado, mire, en el Congreso hay diputados que son de los partidos políticos, partes interesadas. Cada quien va a salvaguardar sus intereses dentro de la ley. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se nombre una comisión de expertos de la sociedad del país y que se nombre esa comisión y que elaboren un borrador de esa nueva ley electoral y que el Congreso la vayan a consensuar y la vayan a aprobar. Considero que no es necesaria una nueva ley. El hablar de una nueva ley, estamos hablando de años. Se puede ir considerando esa posibilidad, pero se deben hacer reformas, y las reformas son más rápidas, más prácticas. En su momento dado, Libre habló de un nuevo código penal, que no se hizo nada, porque el elaborar un código no es de un día para otro, no son meses. Una ley bien sustentada implica más tiempo, pero ahorita de manera inmediata, y no hablemos del primer año, los primeros meses esperaríamos que los diputados salgan y empiecen a brillar con luz propia, que demuestren al pueblo hondureño de que son diferentes y que la mentalidad ha cambiado. Creo que eso es importantísimo, no esperar mucho tiempo. En los primeros meses de que hayan planteamientos contundentes y que se vea quién vota a favor y quién vota en contra. ¿Por qué? Porque el día de mañana el pueblo tiene que castigar a esas personas que estén en contra de esos cambios necesarios. El tema de la segunda vuelta sí es importante, pero no solo eso. La ciudadanización de las mesas. No puede ser posible que volvamos a ver que para los escrutinios, Matute, vos traete 30, Pérez, vos traete otros 30. Los 30 de Matute van a estar en contra de los 30 de Pérez. Y las personas van no por una posición de país, una posición objetiva, sino que a defender como sea lo que me dice Matute. Es que mire, con ese tema de las mesas electorales, cuando están los partidos políticos ahí, es como que pongan a cuidar las zanahorias a los conejos. Mire, al oso a cuidar la miel. Mire, ese es el temor que tienen los partidos políticos, Héctor. El gran temor que tienen los partidos políticos es que las mesas sean objetivas, transparentes, honestas y que sean ciudadanos pulcros, honestos, que estén al frente de las mesas electorales. No van a ceder. Pueden ceder segunda vuelta, pueden ceder voto electrónico, pueden ceder cualquier reforma electoral, pero dejarse quitar las mesas electorales, las juntas receptoras de votos, hombre, es como que le quiten la respiración a los políticos en el país. Lo que pasa, mire, eso se puede aplicar a un país o una clase política madura. Yo me acuerdo que en el pasado se estuvo pensando la idea de que esa gente en las mesas fueran estudiantes de la Universidad Autónoma, estudiantes ya hace varios años atrás, como una idea. El hecho que la universidad, los estudiantes de la universidad ya están politizados también. Está el FRE, el FRU, entonces ¿de qué va a servir? Mire, licenciado, yo creo que hay que analizar bien que los ciudadanos civiles o común vayan a las mesas porque también son sujetos de soborno. Incluso hasta les pueden infiltrar gente. Mire, sistemas perfectos no lo hay. No lo hay, correcto. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo pero que se puede y debe hacer reformas. Es correcto. No, las reformas estamos claros. Pero mire, para hacer una ciudadanización de las mesas hay que analizarlo muy bien, porque una cosa, ¿cuál es el problema que viene un dirigente yo soy del Partido Liberal, un dirigente, va comprometido a pelear por ese voto? O sea, si le quieren anular un voto que sea legal, él va a pelear por ese voto y no va a permitir. Mientras a una persona que no tiene ningún apego al Partido Liberal, no le va a importar. Y es que también debemos de comenzar con la misma institución. Vaya, si en el Consejo Nacional Electoral van siempre los 3 representantes de los 3 partidos políticos. Mire, es que muy difícil. Y le voy a explicar lo que sí puede funcionar, Ramón. Estamos en una democracia muy difícil en el país. Yo como sido precandidato a diputado del Partido Liberal,
hay gente que pone sin preparación académica, ni sabe ni leer bien. Entonces yo creo que debería de exigirse primero que los partidos propongan su gente, pero que sean gente de por lo menos de bachillerato en adelante. Pero van politizados también, Héctor. No, y usted mismo lo está diciendo en el programa, pues, que si buscan universitarios están politizados. Si aquí todo el mundo tiene su colorcito. Es que todo o el es mundo tiene su católico, color, o es protestante, correcto. o es Motagua, o es Olimpia, es liberal, o es nacionalista. O es Barcelona, o es Real Madrid. Y no hay para dónde. Ramón, entonces ¿de qué sirve poner que la ciudad no sea la misma ya un politizado? Por eso apelamos a la madurez. Yo creo que hay que hacer reformas. Hay que comenzar a hacer estas reformas. No debe seguir los tres niveles electorales, no se puede realizar el mismo día. No se puede. Involucren a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la sociedad civil honesta. ¿Y quiere que le diga algo, Renato? Pero mire, hay muchas acciones impúdicas en este país. Ramón, ¿quiere que le diga algo? Impúdicas. ¿Quiere que le diga algo? Si queremos hacer cambios profundos, quitemos las elecciones primarias. Bueno, se va a enojar Renato con usted. Vamos a la pausa, ya regresamos. Por otro lado, pero tendría que ser el mismo año o hay que buscar el mecanismo de ir a elecciones cada 2 años en el sistema municipal. No puede ser el mismo día, Matute. Y el proceso primario, que se encarguen los partidos políticos. Y esa cuota política, ¿qué la hacen con ese dinero? Óigame, se gastaron más, porque no, para mí una gran parte de gasto, una inversión, más de 4.000, cerca de 5.000 millones de lempiras. Bastante plata. En un proceso eleccionario que ha dejado mucho que desear. Óigame, la institución, el CNE debería tener su herramienta tecnológica propia. ¿Por qué estar contratando empresas extranjeras? Tercerizar una herramienta que aquí en Honduras se podría ver la forma de perfeccionar. Y obviamente un voto electrónico. Óigame, si así fuese, y el ejemplo obviamente es feo poner ejemplos, pero en Chile rápido. Y conste, hago la aclaración, que fue en cuestión de horas, pero porque solo era nivel presidencial. Por eso se debe de hacer separadas. Y no habría ese relajo que se dio ahorita en noviembre 30. Pero es cuestión de voluntad. Yo pienso que en vez de que las primarias sean separadas, las generales, porque el presupuesto es un logístico tremendo, creo que mejor se eliminaran las elecciones primarias y que por asamblea de cada partido presentaran su nómina en elecciones generales. Y necesitamos estar cambiando y proponiendo gente, porque los partidos... Es que es buena idea, pues. ¿Por qué? Porque el hecho de como el partido le da la autoridad para sustituir a cualquiera, ahí están desprestigiando el problema electoral se prostituyó al autorizar tantos partidos políticos. ¿Por qué? Por un tema de la deuda política. Es un negocio, en la venta de credenciales y todo. Por suerte ahora solo han quedado un pequeño grupo de partidos, unos eternamente... en crecimiento. Y eso hay que felicitar. Hay que regular porque es inconcebible que un partido político presente un listado de 100.000 personas que van a apoyarlo y en las elecciones sacan 10.000, 5.000, 6.000. No. Ahora, yo quiero concluir con esto seguir. Porque el tiempo ya se nos está yendo en el programa. Lo que dice Héctor Pérez de buscar la idea de cómo eliminar las elecciones primarias en el país, yo creo que me gustaría que probaran los partidos políticos a financiar sus propias elecciones primarias. Yo le garantizo que en la siguiente renuncian por el alto costo que hay, porque el Estado no está obligado a estarles pagando, hombre, elecciones primarias a los partidos políticos. Todavía las elecciones generales es válida, porque así lo contempla la Constitución y la ley electoral en Honduras, pero también eliminar el costo del voto. ¿Por qué le tienen que estar pagando a los partidos políticos deuda política? ¿Qué hace con ese dinero? Es correcto. Y la pregunta es, ¿hay auditoría? ¿El Tribunal Superior de Cuentas le está cayendo a cómo utilizan los recursos de la deuda política en Honduras? Ahí también el Ministerio Público está trabajando en ese sentido. Ahí están los magistrados de los tres cosas partidos. Aquí que decirlos. Entonces, la propuesta, Ramón, es que se eliminen elecciones primarias y que cada partido, por medio de una asamblea, presente su nómina para elecciones generales y nos evitamos más de 2.000 millones, se estaría ahorrando el país y la segunda vuelta. Perfecto. Gracias, abogado. Muy amable. Un placer. Gracias. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz tarde.